Dado los siguientes rectángulos, tenemos este de color rojo, este de color verde. Bueno, se debe observar acá en estos dos rectángulos que tenemos las siguientes dimensiones. Tenemos esta dimensión acá y esta dimensión de acá, ¿no es cierto? Que sería 5x menos 1, estaría ahí. Entonces, con esas dimensiones podemos nosotros encontrar lo que es el perímetro, que es lo que se pide acá, y también el área para ese rectángulo llamado R1. Si quisiera yo calcular lo que es R2, tendría que trabajar con el 2x menos 3, que sería esta distancia o esa longitud, y con 5x menos 1, que sería esta otra longitud, esta de acá. Al multiplicar ambas longitudes obtenemos el área de R2 y al sumar toda la longitud del contorno del rectángulo de color verde obtendríamos lo que es el perímetro. Si nos impiden R1 y R2 tanto para el área o perímetro, simplemente debemos trabajar con todo el contorno de ambos rectángulos. Eso sería para el perímetro. Y para el área, que es lo que pide el inciso B, se multiplican ambas variables. Pero acá habría que sumar 2x más 7 más 2x menos 3. Y esa sería esa longitud que se multiplica por esta otra longitud de acá. En el C dice si x vale 5, encuentre el área de R1, R2 y R1 más R2. Entonces, con el área calculada en el inciso B, nosotros evaluamos el 5 en la letra X, porque es lo que vale X según lo que dice ahí. De esta forma, para calcular el perímetro, que es lo que se pide en el inciso A, comenzaremos con R1, es decir, con la primera parte. Entonces acá, nosotros debemos calcular el perímetro del rectángulo R. Veamos cuál es el perímetro de este rectángulo R1, que sería el siguiente. Acá tenemos el rectángulo R1, que sería este. Trabaja con 2x más 7 y 5x menos 1. De esta forma, como tenemos este rectángulo con sus dimensiones, podemos reagrupar alguna información acá, como la siguiente. Como que el perímetro es 2 veces el largo más 2 veces el ancho. Si entendemos que esto es el largo, esto sería el ancho. Entonces esa cantidad está repetida acá en esta parte, pero también acá abajo. Y esta cantidad de acá está repetida en esa parte y también en esta parte de al lado. Entonces, esta es la fórmula de perímetro que la vamos a copiar acá. De esta forma, nosotros donde dice largo, reemplazamos esa cantidad y donde dice ancho, esta otra cantidad. De esta forma, vamos a valorizar los datos antes mencionados, como este, que es 2x más 7 y ese sería lo que es el largo. Entonces, lo colocamos ahí en ese lugar donde dice largo. Por otro lado, realizamos exactamente lo mismo con el ancho, que el ancho es esa cantidad, la cual se reemplaza justo donde dice ancho. De esta forma, el perímetro sería la resolución de todo esto. Comencemos con este 2. Este va a multiplicar a cada uno de los que están al interior del paréntesis y sería de la siguiente forma. Acá, en esta parte, vamos a multiplicar 2, este 2, por ese 2x. Entonces, 2 por 2 es 4 y mantenemos la x. Luego, multiplicamos el 2 por el 7. 2 por 7 eso es 14, por lo tanto acá anotamos 14. Entonces acá vamos a multiplicar el 2 por el 5x. Entonces acá sería 2 por 5x. Entonces multiplicamos este 2 por el 5x. 2 por 5 son 10 y mantenemos lo que es el x. Luego, acá multiplicamos 2 por menos 1. Más por menos es menos y 2 por 1 son 2. Sería menos 2. Entonces,
reducimos los semejantes como el 4x y el 10x. Lo vamos a dejar juntitos. Acá reducimos semejantes. Tenemos que reducir lo que es el 4x con el 10x. Eso sumados dan 14x. Y la otra reducción sería el 14 con el menos 2. Eso da 12. Y así hemos encontrado lo que es el perímetro. Esa sería la solución. Entonces, acá vamos a calcular el perímetro del rectángulo R2, que es el de color verde. El de color verde tiene las siguientes dimensiones. Tiene lo que es 2x menos 3 y 5x menos 1. Aquí tenemos las dimensiones y procederemos a aplicar la fórmula, que es la siguiente. Sería esta que está acá, que es 2 veces el largo más 2 veces el ancho. Así se saca el perímetro y acá están las dimensiones. Entonces, acá procederemos a reemplazar en el largo y en el ancho. Entonces, acá sabemos que el largo, vamos a sacar eso como largo, todo depende cómo lo veamos, y lo reemplazamos ahí. Entonces, acá tenemos lo que es 5x menos 1, que sería el ancho. Este lo reemplazamos acá. De esta forma podemos decir que el perímetro, al aplicar propiedad distributiva, multiplicamos 2 por 3x, lo cual es 6x. Luego, al multiplicar 2 por menos 3, eso da menos 6. Entonces, 2 por 5x, acá sería 10x. Luego, 2 por menos 1, eso sería menos 2, que es lo que tenemos acá. Y al reducirlo, vamos a dejar las x juntas para que sea más fácil esto. Entonces acá nosotros podemos reducir los semejantes, como el 6x con el 10x, los cuales suman 16x. Y al reducir el menos 6 con el menos 2, ambos se suman porque ambos son negativos, serían menos 8. De esta forma tenemos lo que es el perímetro, que sería esta expresión. Ahora debemos calcular R1 más R2, el perímetro de toda esta figura. Para ello debemos sumar 2x más 7 con 2x menos 3. Sumamos 2x más 2x son 4x y sumamos 7 menos 3, lo cual es más 4. 4x más 4. Acá sería simplemente 5x menos 1. Entonces el procedimiento es el mismo, visto anteriormente. Acá sería 2 por el largo más 2 por el ancho. Reemplazamos 4x más 4 en el largo, 5x menos 1 en el ancho, quedando lo siguiente. Reemplazaríamos el 4x más 4 aquí y el 5x menos 1 acá. Aplicamos propiedad distributiva, es decir, multiplicamos el 2 con el 4x. Esto sería de la siguiente forma. Entonces, al multiplicar 2 por 4x, eso serían 8x. Y 2 por 4, eso serían simplemente 8. Ahora, si multiplicamos 2 por 5x, eso serían 10x. Y el 2 por menos 1, eso sería menos 2. Ahora a continuación vamos a ordenar para reducir los semejantes. Entonces acá sería 8x más 10x son 18x. Y 8 menos 2, eso serían 6. Serían los 18x y acá más 6. Conservamos el signo del 8, que es positivo. De esa forma obtenemos lo que es el perímetro correspondiente. En el inciso B dice área de los rectángulos R1, R2 y R1 más R2. Si vemos la figura principal, podemos observar lo siguiente. Podemos observar que este es R1 y este es R2. También nos podemos dar cuenta de este rectángulo y de este otro rectángulo, que ambos se sumarían. Al sumar ambos, sumamos 2x más 2x, que serían 4x, y 7 menos 3, lo cual nos da
un 4. Entonces sería 4x más 4. Eso sería para este rectángulo de acá. Ese sería el largo y esta sería la altura, que es 5x menos 1. El área es el producto del largo por la altura. Entonces, para R1 sería esta cantidad por esta cantidad. Para R2 sería esta cantidad por esta otra cantidad. Y para R1 más R2 sería la suma de esa cantidad con esa cantidad por esta otra cantidad de acá. Comencemos viendo en primera instancia R1 y sería de la siguiente forma. Para trabajar con este rectángulo, sabemos que 2x más 7 se multiplica por 5x menos 1. Sabemos que el área es largo por ancho. Entonces, el área sería multiplicar el largo por el ancho. Esto lo llamé altura, pero en este caso también se puede representar como ancho. Y acá, el largo por el ancho lo reemplazamos en la fórmula correspondiente al área. Al valorizar, esto sería de la siguiente forma. Acá tenemos el largo, y el largo se reemplaza en ese sector. Por otro lado, también tenemos lo que es el ancho. El ancho sería esta cantidad se reemplaza justo ahí. Bueno, esto se aplica a propiedad distributiva, se distribuye el 2x al interior de esto de acá. Entonces, acá sería 2x por 5x. Entonces, 2 por 5 serían 10 y x por x sería x elevado a 2. Al multiplicar el 2x por el menos 1, eso sería más, que es el 2 es positivo, por menos, eso es menos, y 2 por 1, eso es 2, sería menos 2, mantenemos la x. Ahora, realizamos lo mismo acá, sería con el segundo término de este primer binomio, sería 7 por 5x. 7 por 5x es 7 por 5 en primera instancia, lo cual es 35. Positivo porque ambos son positivos. Y mantenemos la x. Por lo tanto, acá anotamos 35x. Acá, al multiplicar más por menos, eso es menos, y 7 por 1, eso es 7. Sería menos 7. Ahora, reducimos términos semejantes. Podemos reducir los únicos semejantes, que serían estos. Ellos se reducen como 33x. Menos 2x más 35x son más 33x. Domina el signo positivo. De esta forma, podemos entender que el resultado es esta expresión de acá. El área de este rectángulo rojo es 10x cuadrado más 33x menos 7. Para el rectángulo R2 se trabaja con estas dimensiones, entonces copiamos esta parte en el dibujo principal. Al copiarla, quedaría de esta forma. Sería 2x menos 3 por 5x menos 1. Esa es la fórmula. Largo por ancho. Entonces acá nosotros vamos a reemplazar según corresponda. Sería esa cantidad en ese lugar. Y por otro lado, esta otra cantidad, que es el ancho, justo ahí. Entonces aquí multiplicamos términos a términos. Entonces acá el área sería de la siguiente forma. 2x por 5x sería 2 por 5 son 10 y x por x, x al cuadrado. Y al multiplicar 2x por menos 1 sería 2 por menos 1 es menos 2 y mantenemos la x. Luego, al multiplicar menos 3 por 5x sería menos por más es menos. 3 por 5 es 15, sería menos 15. Mantenemos la x. Y finalmente, al multiplicar 3 por menos 1, es decir, menos 3 por menos 1, menos por menos más, y 3 por 1 son 3. Serían más 3. A continuación debemos reducir los semejantes y serían de la siguiente forma. Sería el 2x con el 15x se suman, ambos son negativos, sumaríamos menos 17x. Ellos son los únicos que pueden ser reducidos. De esta forma podemos decir que el área acá sería la siguiente. Sería área es igual a 10x al cuadrado menos 17x más 3. Bueno, en esta oportunidad calcularemos lo que es el área de R1 más R2. Es decir, se va a calcular el área de toda esta superficie. Si analizamos la figura,
Esta figura, esta es la parte roja y esta es la parte verde. Miren, veamos la figura superior. Bueno, acá tenemos la figura superior y acá podemos destacar que la superficie a trabajar es toda esta. Entonces hay que multiplicar todo este largo, que ese largo sería el 2x más 7. Entonces por eso que esto sería el 2x más 7 más el 2x menos 3. Entonces, como sabemos, 2x más 2x son 4x y 7 menos 3, eso es más 4. Y esto lo habíamos visto antes que era 4x más 4. Bueno, vamos al desarrollo. En el desarrollo tenemos lo siguiente. Tenemos que el área es largo por ancho, entonces valorizamos las dimensiones correspondientes. Entonces, acá podemos entender esto. Miren, aquí tenemos el largo y el ancho, ¿qué es eso? Se reemplaza acá y quedaría de la siguiente forma. Como tenemos una multiplicación de dos polinomios, entiéndase por polinomio esto. Ese es un polinomio y ese es otro polinomio, que en este caso estarían clasificados como binomio. Entonces, en este caso se multiplica término a término, S por S y S por S. Eso va a aplicar propiedad distributiva. Y acá S por S y S por S. Eso es lo que debemos realizar. Lo primero es multiplicar 4x con 5x. Entonces, primero, empecemos con los números. Los números son el 4 y el 5. 4 por 5, eso es 20. Y después la x con la x, lo cual es x al cuadrado. Entonces acá va a quedar lo siguiente anotado en este sector. Quedaría lo que es 4x cuadrado. Ahora, el primero que es ese por el segundo que es este. Entonces sería más 4 por menos 1, más por menos es menos, 4 por 1 es 4. Y mantenemos la x, ¿no es cierto? Ahora debemos realizar en este caso el segundo término con el primer término. Es decir, 4 por 5, lo cual es 20, y mantenemos la x. Serían ambos positivos, por lo tanto el resultado es positivo. Ahora sería segundo con segundo, es decir, segundo término con segundo término, es decir, más 4 con menos 1. Más por menos es menos y 4 por 1 es 4. Quedaría como menos 4, como pueden apreciar ustedes en este sector de acá. Entonces acá podemos decir lo siguiente: para reducir semejantes serían estos dos. Ambos tienen el apellido X, que sería la parte literal igual, y sería menos 4 más 20, lo cual da más 16. De esta forma podemos establecer lo siguiente. Podemos decir que bajamos lo que es el 4x cuadrado y bajamos lo que es el menos 4. El desarrollo está acá. Si reducimos esto, daría más 16x, como lo hemos dicho anteriormente. Por lo tanto, en esta parte tendríamos nuestra solución correspondiente, que sería el área de toda esta región, que es 4x cuadrado más 16x menos 4. En la C piden el área, primero de la parte R1, después de la parte R2 y después de ambas juntas. Pero desde el punto de vista numérico, se pide el valor numérico del área. Acá se dará un valor de x correspondiente. Miren, veamos el encabezado. Como se ve en el encabezado, x vale 5 centímetros. Entonces, nosotros cuando reemplazamos el valor de x en la expresión de R1, de R2 y de R1 más R2, obtendremos el valor numérico del área. Me refiero a la expresión del área. Esas expresiones las calculamos acá, en este inciso. Entonces, acá, el área del rectángulo R1 se calcula con esta información, con el valor de x y con la expresión de área. Entonces vamos a valorizar este valor en la letra x y sería de la siguiente forma. Entonces, ¿dónde está la letra x? Esa letra, que sería ahí, y ahí se valoriza
5 centímetros. Cuando nosotros valorizamos un valor numérico en una letra, la idea es colocar esto en paréntesis. Es decir, en el lugar donde reemplazamos, colocamos esa cantidad dentro del paréntesis correspondiente. Esa es la idea. De esta forma, nosotros sabemos que los 5 centímetros se reemplaza donde esté la simbología de X, es decir, ahí y acá. Entonces, aplicaremos una calculadora para resolver esto. No se debe considerar la unidad de medida. Lo único que se debe destacar, como acá está el cuadrado, ¿no es cierto? El resultado debe quedar en centímetro cuadrado. Probablemente esto viene expresado en centímetro y esto está en centímetro cuadrado en la expresión y no se ha colocado esa unidad. En una calculadora sería así. Sería el 10 paréntesis 5 al cuadrado más 33 paréntesis 5, cerramos, menos 7. Si se dan cuenta, en esos lugares es donde está la letra X. Presionamos el igual y obtenemos 408, que sería la solución. Y así, nosotros podemos decir que el área sería de 408 centímetros cuadrados. Aplicamos exactamente el mismo procedimiento para R2 y R1 más R2. Entonces acá nosotros tenemos área del rectángulo R2. X es 5 centímetros. A es la expresión del área del rectángulo R2 que se calculó previamente. Entonces vamos a reemplazar el 5 en la letra X de la misma forma que lo vimos anteriormente. Entonces acá en esta expresión reemplazamos el 5 centímetros. Entonces acá nosotros colocamos el 5 centímetros en la letra X. Quedaría algo así. Y en la calculadora sería de la siguiente forma. Sería de esta forma. Sería 10 paréntesis 5 al cuadrado menos 17 paréntesis 5 más 3. Presionamos lo que es el igual y obtenemos 168, serían centímetros al cuadrado. De esta forma podemos decir que el área son 168 centímetros cuadrados. Finalmente, en esa expresión se reemplaza el 5. Y el desarrollo sería el siguiente para no latearlo tanto, ¿no es cierto? Porque ya se entiende la idea que el 5 se reemplaza la letra X. Y de esta forma, nosotros obtenemos la solución, ¿no es cierto? Se debe entender también que este 5 centímetros se reemplaza en el lugar de la X, es decir, en ese lugar y en ese lugar.